Buenas noches. Buenas noches, vamos a iniciar. Bueno, gracias por venir al grupo Aprender, Servir y Vivir. Nosotros somos un grupo de personas común y corriente que creemos en que Dios de verdad hace en nuestra vida. Somos Aprender, Servir y Vivir porque nos gusta aprender de la palabra, formar servidores, servirle a Dios para vivir como Jesús nos pide, como Él lo dice en su palabra. Yo soy Isabel Villegas, mucho gusto. El Señor puso este tema para mí, el cuerpo en el nuevo hombre, pero en realidad de ahí se desglosa el cuerpo, la alimentación, el manejo del tiempo, las prioridades, la constancia y muchas más. Vamos a hacer una oración, pero antes quiero ver quién viene por primera vez. Bueno, qué rico, bienvenidos a Aprender, Servir y Vivir. Esperamos que esta noche se les quede algo en el corazón para el resto de la vida. Bueno, yo voy a hacer una oración. Señor, yo te doy gracias por este ratico, por este martes, gracias porque hoy ya es de noche, gracias por el día que pasó. Bendito seas tú, Señor, porque nos das el regalo de vivir, de prepararnos en esta tierra para luego ir a estar contigo, con Jesús. Gracias, Dios, por todo, gracias porque nos das promesas y siempre las cumples, porque no eres un Dios de sí o no, sino un Dios de promesas. Pon en nosotros esa certeza, ese deseo de reclamar esas promesas, de sentirnos merecedores de lo que usted dejó escrito en la palabra de Dios. Dios, bendecimos esta semana. El fin de semana es el día de elecciones. Te pedimos por nuestro país, cuídalo, bendícelo, es tuyo. Queremos seguir hablando de ti, Señor. Queremos hacer lo que a ti te encanta que hagamos, Padre. Cuídanos, Señor. Bendice el domingo, bendice el sábado, bendice todos los días, pero especialmente te pido por este fin de semana, que sea tu mano mirando a Colombia, tu mirada sobre Colombia. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algo que tanto hablamos y les pedimos a todos es que de verdad tengamos en nuestro corazón que tenemos que caminar con la Biblia, ¿cierto? Nosotros venimos, hablamos acá, pero si nosotros no tenemos certeza que lo que está aquí escrito son promesas que se cumplen para nosotros, yo les digo que es mejor empezar a decirle a Dios que lo que está aquí, que es mi Biblia, que es tu Biblia, sea palabra, como dice Jesús, que es una arma de doble filo que entra al corazón y que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Que de verdad cuando leamos esto, pidámosle a Dios que eso entre y nos llene y uno diga, es de verdad que yo siento que no es solo pan vivo. Eso es lo que el Señor me puso apenas empecé a escribir esta charla, porque si no creemos en lo que está acá, es mejor dar ese primer paso de decirle a Dios, quiero creer, porque es lo que usted escribió y esto es una promesa para nosotros. Sí, yo creo, yo me lo puse por acá. Sí. Bueno, entonces, este tema, porque para mí, pues porque yo he visto un proceso, yo creo que Dios lo puso en mí, es más, no lo tenía para mí, sino que era para otra persona y luego lo cambiamos y bueno. Es un tema de verdad que Dios me ha enseñado y han sido años, no ha sido de meses ni de semanas, sino han sido años de aprender a entender que nosotros tenemos un cuerpo que es
va separado, o sea, estamos unidos, pero en realidad Dios me ha mostrado la diferencia, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y que al cuerpo hay que disciplinarlo mucho, al cuerpo no se le puede poner tanta atención cuando nos da tanta pereza o cuando nos dan tantas cosas, sensaciones o sentimientos que uno finalmente con los años hemos aprendido que Dios nos pone en el corazón. No le pongas tanta atención, simplemente sigue y cree en mí que yo lo voy a hacer. Entonces, Dios nos da la certeza de quién somos en esta tierra para Él. Y por eso llega la certeza de cuán valiosos somos para Dios. Y es a partir de ahí donde iniciamos el cuidado del cuerpo. ¿Qué pasa? Alguna vez estudiando la palabra de Dios, ¿cierto? Si hay anhelo de estudiar es porque creemos que lo que dice ahí es verídico, es un regalo de Dios. Alguna vez Pablo dijo, si nosotros supiéramos, Pablo es la persona que nos enseña y es la cabeza del grupo. Si nosotros supiéramos quiénes somos en Dios, si nosotros entendiéramos qué significa que Dios nos haya dado la vida y que seamos hijos de Dios y que Él sea nuestro papá, nosotros no nos comportaríamos como nos comportamos. Nosotros de verdad nos sentiríamos reyes. Si nosotros entendiéramos quiénes somos, nosotros no comeríamos como comemos. Si nosotros entendiéramos quiénes somos en Jesús, no caminaríamos como caminaríamos, no nos vestiríamos como nos vestimos. Pablo dijo eso y a mí se me grabó en el corazón. Y eso fue hace 6 años y yo dije, en realidad, así es de importante. O sea, eso puede llegar a sentir una persona qué tan valiosa y qué tan importante es para Dios. O sea, uno de verdad se sentiría así de importante y de valioso, que finalmente uno, cuando lo entiende, uno se siente especial para Él y especial para los demás, porque somos una iglesia y nos apoyamos con esto que Dios nos dio. Entonces, seguíamos estudiando en ese tiempo y aprendimos que en la cita bíblica 2 Corintios 6:16, que yo la quiero leer, dice, ¿qué relación hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos del Dios vivo, como dijo Dios. Habitaré y caminaré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y otra cita bíblica, que es 1 Corintios 6:19, que esa también la quiero leer. 1 Corintios dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros y que habéis recibido de Dios? Ya no os pertenecéis a vosotros mismos. Entonces, estas citas bíblicas lo que nos están diciendo es que nosotros, en realidad Dios habita en nuestro cuerpo, pero uno lee eso y uno dice, sí, Dios está diciendo eso. Pero yo inicio la charla diciéndoles que de verdad hay que pedirle a Dios que nos dé certeza de lo que dice ahí. Pero cuando uno se la pide, Dios no se la tiene que dar, inmediatamente la estás leyendo. Pero cuando yo le pedí eso a Dios y cuando yo escuché esas palabras que les estoy diciendo a ustedes, alguna vez orando por alguien, recuerdo, y no ha sido alguien, ha sido muchas personas. Y haciendo esta charla, Dios me recuerda eso, y es que cuando he orado por X o Y persona, Dios me pone, ni siquiera ese cuerpo es tuyo, ese cuerpo es mío, ni siquiera eres dueño de ti mismo. Pero cuando vienen esas palabras al corazón es cuando viene esa certeza aquí, que esto no es mío, que esto es de Dios. Entonces es ahí donde yo me empiezo a cuestionar, o sea, wow, de verdad, yo no soy dueña de mí misma, o sea, yo soy de Dios, no soy de mis papás,
soy de Dios. Y viene una certeza muy grande, pero ¿saben por qué llegó la certeza? Porque yo le quise creer a Dios. Yo en ese momento no le creía, pero yo le quise creer. Entonces, yo llego a una conclusión: cuando uno quiere, Dios quiere. Y cuando uno quiere, Dios hace. Y Dios invita y Dios va llevando. Entonces, ¿qué ha pasado con este cuerpo? ¿Qué pasó cuando estamos hablando del nuevo hombre? Pero ¿cómo era el viejo hombre? ¿Cómo era Isabel antes? ¿Cierto? Entonces, Isabel, yo tuve un tiempo en que me acostaba muy tarde, demasiado tarde, a las 2 de la mañana, 1. Como que no tengo sueño, no me quiero dormir. Los fines de semana salía cada 8 días y llegaba muy tarde, a las 3 de la mañana, 4, unas veces llegaba en cuclillas a las 7, 6, y otras veces tomaba licor y de verdad me emborrachaba. Recuerdo una vez que mi hermanita me entró Mónica, y a mí alguien me dejó en las escalas, y yo creo que fue un amigo de la universidad, en las escalas de mi casa, y yo me quedé ahí un rato dormida. Ay no, qué horror. Un rato dormida, y luego mi hermana llegó y me ayudó, subí, vomité. Ay, de esos momentos de la vida que son demasiado pesados, que uno dice, de verdad yo soy un nuevo hombre. ¿Cómo hacemos mi hermanita y yo? ¡Ay, qué impresión! O sea, ya en este momento eso de verdad es, uno dice que de verdad yo fui así. O sea, la miseria del hombre, nosotros hasta donde llegamos sin Dios. Entonces, yo ya hoy, ¿qué digo? Yo no sé en qué posición podemos estar, pero de verdad yo siento que este cuerpo no le provoca nada de eso. Este cuerpo quiere descansar, este cuerpo ya no quiere dormirse tarde, este cuerpo ya no quiere trasnochar así. Y no es que yo me sienta beata, yo me siento feliz, yo me siento alegre con la vida, yo siento que yo quiero, a mí me gusta ponerle gozo a la vida. Cuando la gente está triste, yo le insisto, ay, qué bueno, disfruta la vida como es de linda, pero es como ese gozo que Dios nos da. De verdad, a mí no me provoca tomar, o sea, pero yo digo, ay, qué rico un vino, sí, un vino o un cóctel, bueno, 2 cócteles, pero cuando uno ya siente que el cuerpo como que, ay no, me estoy entonando, y uno es como que, ay no, ya no quiero, pero de verdad no es porque de verdad no es que yo hago un esfuerzo, sino que este cuerpo no es mío. Y esas citas bíblicas que acabé de leer en Corintios, 2 de Corintios y 1 de Corintios, de verdad es de corazón. Yo les digo que yo digo, mi cuerpo ¿por qué no quiere? O sea, ¿yo por qué no quiero? Porque yo soy de Dios, ya. O sea, lo que está ahí escrito es una verdad. Este cuerpo de Isabel Cristina Villegas Osorio ya es de Dios. Entonces yo los invito en esta primera parte de la charla que le digan a Dios que esas 2 citas bíblicas que están ahí escritas de verdad lleguen al corazón y que las queremos recibir para cuidar el cuerpo. Otro tema es el tema del ejercicio. Yo empecé haciendo ejercicio porque yo dije, bueno, yo me tengo que cuidar, estoy muy pasada de peso. Y luego dije, bueno, yo tengo que hacerlo, lo tengo que hacer siempre. Pero ya llega Dios y me dice, ay Isa, ya te cuidas, haz ejercicio, pero que nunca el ejercicio se te vaya a volver como que está por encima, hasta por encima de mí. Cuando uno se vuelve obsesivo, pero por encima. Y está bien que hagamos ejercicio y que hagamos ejercicio diario, muy rico no hacer ejercicio diario. Pero cuando se vuelve obsesivo, que está por encima de Dios, ahí sí no está bien. Entonces es muy rico cuidar el cuerpo y hacer deporte es lo más rico y lo que uno siente, y entonces uno quiere gritar, y cuando yo estoy en step yo grito, y este cuerpo como que empieza a sacar esa adrenalina, y yo quiero más, y le quiero hacer más duro, y le quiero poner más peso, y uno dice, ay, tan bueno, pero Dios es como que acuérdese, con calma, que no se sobrepase. Entonces Dios de verdad nos da el control, y nosotros no somos los dueños, es Él.
A mí de verdad que lo que más me impresiona de estos puntos es que es que de verdad yo dije, yo digo, yo no quiero más, yo no quiero nunca más verme borracha en la vida. Nunca más en la vida me quiero ver borracha. Y hace muchos años, y todo fue por Dios. Entonces yo digo, ¿y por qué se me terminó? Conocí a Dios, yo estoy haciendo un esfuerzo. No, es que es en serio que lo hace Él en mí. Yo no lo hago sola. Y a mí me gusta salir, y a mí me gusta bailar, y a mí me gusta querer compartir. Estoy en un semestre en que he estado trabajando mucho y no he podido salir, y me hace una falta, porque a veces prefiero descansar. Pero de verdad, con el corazón les digo que esas dos citas bíblicas, eso llega al corazón cuando uno quiere creer que este cuerpo sí es de Dios. Entonces, ¿qué pasa? A veces, digamos que le pasa mucho a los hombres y también a las mujeres, pero a nosotros nos gusta entender por qué. Y es muy rico cuando estudiamos la Biblia porque Dios nos enseña como de dónde viene todo, ¿cierto? O sea, porque de verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, estudiando y recordando clases pasadas, recuerdo cuando Pablo nos enseñó, ay, qué pena mencionar pues tanta Pablo, pero es que él es todo profesor. Cuando él nos enseñó que la Biblia se estudia de una manera cristocéntrica, entonces hablamos de Antiguo Testamento, lo quiero hacer este ejercicio porque empecé la charla hablando de la Biblia y para quienes aún de pronto no han recibido una clase de Biblia, para que vean cómo es de rico y de lindo estudiar la Biblia e ir a orarle a Dios entendiendo cómo funciona o cómo se practica la palabra de Dios. Entonces, hay dos libros de la Biblia, que está Éxodo, que es del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y está Hebreos, que es del Nuevo Testamento. Entonces, hemos aprendido que es muy rico estudiar la Biblia de esa manera cristocéntrica. O sea, cómo en la Biblia se relaciona el Antiguo con el Nuevo Testamento, porque el Nuevo hace parte del Nuevo Pacto, o sea, donde entra Jesús. Entonces, voy a contar algo rápido. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, bueno, y no importa, aprendamos, en Éxodo 25, que le dijera a los israelitas que le ofrecieran tributos a Dios? Entonces que los invitara a que les dieran oro, plata, bronce, lino fino y otros. Y hicieron un tabernáculo que estaba dividido en 2 habitaciones. Y ese tabernáculo tenía una tela, tenía un velón, ¿cierto? Una tela que que construyeron los israelitas y tenía 2 espacios, ¿cierto? Entonces, lo que quiso Dios era que detrás de ese velo estaba el arca del pacto, que es el arca de Dios, el símbolo de la presencia divina. Y detrás de ese velo, si alguien entraba detrás de ese velo, solo podía ser los sacerdotes, ¿cierto? Entonces, ¿qué quería Dios con ese velo? ¿Cierto? Como mostrar y querer compartirle más a su pueblo que la presencia de Él era tan hermosa y tan especial, y no sé qué más palabra poner, porque no existe palabra, que solo podían entrar los sacerdotes. Pero ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, en Hebreos se habla, ¿recuerdan cuando Jesús muere, que decimos y hemos visto que se rompe el velo, se rasga el velo, ¿cierto? Entonces es como si ese velo representara el cuerpo de Dios, porque Jesús derramó sangre, y esa sangre es como la expiación de nuestros pecados, que era lo que hacían los israelitas, expiar
sus pecados por medio de la sangre del Cordero, pero Jesús expía los pecados por medio de la cruz, y es ahí donde se rompe el velo, y es ahí donde ya todos podemos entrar al templo del Señor, y es ahí donde ya no es el templo del Señor, sino que el templo somos nosotros. O sea, gracias a ese sacrificio de Jesús, nosotros podemos entrar a esa presencia de Dios. Y miren que en Éxodo antes no se podía, solo los sacerdotes, donde ellos le ofrecían un sacrificio a Dios. Entonces, ¿yo por qué estoy hablando tanto así como más bíblico o más llevado a la palabra de Dios? Porque de verdad esa palabra, ese libro que está ahí, y si salgo acá es porque estamos testificando, y cuando uno testifica nadie se lo puede quitar, solo uno lo vivió, y esa es la palabra de Dios, compartir lo que nos pasa, y lo que está ahí es de verdad lo que me da a mí la certeza de querer creer que lo que está ahí es verdad, y viene Dios y me dice, como quisiste creer yo te enseño, y ya puedes venir donde Jesús, por medio de Jesús, donde mí. Entonces, yo aprendo eso hace muchos años y yo lo aprendo como una lección. Pero yo voy donde Dios y yo le digo, es por Jesús que yo ya voy donde ti y que Jesús habita en mí. Y lo que dice en Corintios la palabra era que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y eso suena como muy de lectura, de querer aprender, pero cuando yo quiero entender, Dios viene sobre mí. Y les voy a contar una experiencia que me pasó con ese querer entender y que Dios venga sobre mí. Entonces, ¿qué les pido? ¿Qué les pido? Que ustedes le digan a Dios, Dios, yo quiero leer más ese libro. Yo quiero que vos me pongas la certeza de que esa palabra está viva. Y si estamos hablando del cuerpo, es cuando tú vas y lees esa palabra, tu cuerpo deja de ser cuerpo, porque es que vos estás recibiendo una palabra que te llena. Entonces ya el cuerpo lo estamos haciendo a un lado, y de verdad Dios te está llenando y te está alimentando de lo que Él quiere hacer. Entonces, pasó algo con esa certeza de querer recibir a Dios. Imagínense que yo fui la semana pasada y oré por alguien. Y cuando yo oré, el Señor me mostró, esa familia tiene tanta rabia unos con otros, hay tanta rabia entre ellos, que es eso lo que hoy vas a reprender junto con Mónica, que estábamos orando las dos. Entonces yo reprendí y yo me sentí con autoridad de hacerlo. Yo dije, yo tengo que orar, yo tengo que reprender eso. Entonces reprendimos en el nombre de Jesús. Luego pasó la semana, pasaron los días, a mí se me olvidó que yo había ido a hacer esa oración, yo fui, trabajé, hice mis cosas. Cuando el miércoles yo empecé con una rabiecita, una cosita. Ojo, no es que a uno se le pegue lo que está haciendo, no. No es que a uno vengan y lo molestan, que porque fue y oró por alguien. Ojo que eso no es así, ¿cierto? Es que Dios me permitió sentir qué siente esa familia, ¿cierto? Y Dios me permitió sentir que esa familia tiene que seguir siendo muy importante para mí, porque yo debo seguir orando por esa familia. Entonces Dios me hizo sentir que es estar en los zapatos de una familia donde se sienta mucha rabia unos por los otros. Entonces recuerdo que pasó miércoles, jueves, viernes, sábado, y yo con una rabia. Y yo de verdad, yo siento que yo soy una persona que de eso no sufre. O sea, yo no tengo a mí no, difícilmente me da rabia. Y empiezo yo con perecita, con rabiecita, no quería mirar a mis papás a los ojos, lo que nunca en la vida. O sea, yo a mis papás los amo y los adoro demasiado después de Dios. Entonces yo dije, en el vestir de mi pieza, yo dije, ay Dios mío, ¿a mí qué me está pasando? ¿Yo por qué estoy sintiendo tanta rabia? Señor, ¿tú de qué me tienes que hacer libre? Ayúdame. Y a mí se me había olvidado esa oración. ¿Tú de qué me tienes que hacer libre? Y yo dije, ¡oh, ya sé qué voy a hacer! Así se me quita. Hoy voy a ir a la iglesia y voy a comer el cuerpo y la sangre de Jesús. Y yo fui con esa certeza y yo fui con ese deseo.
Y yo cuando estaba en la iglesia, yo aproveché cuando el sacerdote estaba al frente y estaba llamando a la presencia del Espíritu Santo para que eso se convirtiera, esa hostia se convirtiera en el cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando yo empecé a orar y yo dije, esta rabia se va de mí en el nombre de Jesús, esta rabia se va de mí, ¿yo qué tengo, Dios, qué pasa? Pero yo fui y yo dije, yo lo voy a ir a comer, porque ese fue el plan con el que yo salí de mi casa. Yo salí de mi casa con ese plan, de decir, si yo voy y me lo como, porque es que en esa palabra dice, eso, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre vivirá para siempre. Pero ese vivirá para siempre es esa eternidad, es ese gozo, es ese amor que vamos a tener del Señor y tenemos del Señor. Y cuando yo llegué, 3 pasos antes de llegar allá a recibir eso, yo sentí tanta presencia de Dios, pero tanta, que a mí no me dio tiempo de decir, me voy a poner a llorar, sino que mi cuerpo lloró solo y yo, ay no, o sea, yo me impresionó cómo este cuerpo no es mi cuerpo, tanto que no soporta la presencia de Dios y por eso nosotros nos caemos. Y por eso nosotros nos secamos de la risa cuando tenemos tanta presencia de Dios. Y por eso personas son libres de influencias espirituales. Y yo sentí tanta presencia de Dios que mi cuerpo no aguantó. Y lloró solo. Pero llora por dentro con alegría, pero mi cuerpo llorando. Y es ahí donde yo entendí que más aún que este cuerpo no es mi cuerpo. Y cuando ya yo me comí ese cuerpo y esa sangre de Jesús, yo di la vuelta. Y yo lo único que hice fue llorar y llorar y llorar y yo dije, esto nunca se me va a olvidar, esto es uno de los momentos más fuertes que yo he sentido en mi vida, sentir tanta presencia de Dios. Es el segundo momento. Y cuando me senté, ahí mismo el Señor me dijo, ¿ya entendiste todo? ¿Ya entendiste todo? Y yo, ¿qué tengo que entender? Cuando el Espíritu Santo me explicó y me llevó y el Señor me dijo, tú tienes que orar mucho por esa familia, porque esa familia sufre mucho con esa rabia, ¿cierto? Entonces ahí el Señor me está llamando a servir, pero ahí hago un punto seguido, pero lo que el Señor me mostró es que de verdad Él nos permite sentir lo que el otro siente o lo que los otros están sufriendo para que de verdad nosotros nos pongamos como en ese lugar y oremos por los demás y le sirvamos a Dios. Pero yéndome al tema, cuando el Señor me dijo, si entendiste, yo también le entendí al Señor que esto no es mío. Y que yo salí de mi casa queriéndole creer al Señor que yo iba a ser libre de esa molestia que tenía toda la semana y de verdad fui libre. Y yo fui libre y yo sentí como una cosita como, y yo, ay no, qué impresión, tan rico. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que de verdad cuando le pidamos a Dios algo, vamos con esa certeza de que Dios sí lo va a hacer. Porque es que Dios no es un Dios de sí y un Dios de no. Dios es un Dios de promesas. Y dentro de esas promesas que estamos hablando hoy, que es el cuerpo de Dios, de verdad nuestro cuerpo es el templo sagrado del Espíritu Santo. Y yo he tenido momentos y he vivido momentos muy duros donde yo he tenido que dejar este cuerpo a un lado y yo vencer eso. Yo les he contado mucho que cuando nosotros conocimos a Dios, cuando estábamos saliendo como de esos momentos, recuerdo cuando teníamos un mal momento en mi casa y yo decía, yo en vez de ponerme a llorar, yo me quiero ir a orar. Y hay que ir a orar. Y yo iba y oraba en mi cuarto sola y de verdad yo veía la mano de Dios sobre nuestras vidas. Porque yo recuerdo que mi papá era muy desesperante y qué pecado, yo vuelvo y pongo el mismo ejemplo de él, pero él era demasiado alegón, demasiado alegado por todo. Pero yo iba y yo decía, no, yo no voy a responder, yo lo voy a respetar porque hay que honrar a padre y madre. Entonces yo dejo de hacerle caso a este cuerpo que se sulfura y voy al paso de decir, yo bendigo mi casa en el nombre de Jesús y yo declaro que Dios pone una paz acá. Y de verdad yo hoy veo a mi papá, otro hombre, es un hombre nuevo. Y como mi casa tiene un ambiente diferente.
Bueno. Otro tema del cuerpo, y es que nosotros de verdad tenemos que pedirle a Dios que nos recuerde. ¿Se acuerdan? Dependiendo de la forma como ustedes buscan a Dios, recibimos una confirmación y un bautizo. Y desde ese momento de verdad empecemos a ver que nosotros fuimos tocados por Dios. Yo quiero que cada uno piense y diga y recuerde ese momento en que fue confirmado. Los católicos y los que son evangélicos, que recuerden ese momento de verdad cuando fueron bautizados. O sea, cuando los sumergen en el agua. De verdad, ustedes y nosotros y yo, de verdad estamos tomando ese momento en que de verdad Dios ahí está con nosotros. La confirmación yo la hice cuando tenía 13 años y recuerdo que el obispo puso la mano aquí y en ese momento uno, ¿qué pensó? Pero ya que estamos aprendiendo del Señor, recordemos ese momento y yo quiero que hoy le digan a Dios, yo quiero otra vez vivir ese momento, porque para Dios no existe el tiempo, Él siempre está. Y le digan a Dios, Dios, gracias por ese momento, porque en ese momento yo te recibí. ¡Ey! Es que es de verdad Dios en nosotros. Dios que baja y viene sobre mí a tocar mi vida, mi cuerpo, mi carne. Y Él dice, ya no es el templo de Jerusalén. Ya en ustedes está Dios. En estos días a Mónica y a mí nos pasó algo muy teso, que eso a mí me dio la certeza y yo dije, de verdad, es ahí donde yo digo que Dios sí está dentro de uno. Estábamos las dos queriendo escuchar a un candidato a la presidencia y nosotros no pudimos ir y no nos recibieron, no pueden entrar. Y cuando las dos estábamos almorzando, cuando salimos, y las dos tenemos en el corazón que queremos ese candidato, porque es un candidato que no hay más, entonces Dios ayúdanos, porque de lo contrario no vamos a poder seguir hablando de ti, no vamos a poder seguir hablando de ti, Dios. Y me perdonan que ponga ese tema, pero en ese momento yo le dije a Moni, esperémoslo acá. Y hagamos una oración por ese hombre, porque yo no sé qué va a pasar con nuestro país. Y lo esperamos y cuando salió, yo sentí la certeza, de verdad que yo tenía que orar por ese hombre. Y yo le puse la mano y yo le dije, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo no sentí pena, y yo dije, qué impresión, es como si alguien dominara, como si alguien me dominara. Y me perdonan que hable de ese tema, pero a lo que me refiero es que de verdad este cuerpo lo domina Dios. Y yo me sentía que tenía que hacerle así, que lo tenía que tocar y que lo tenía que abrazar y que yo lo tenía que bendecir, porque ¿qué va a hacer de este país? Entonces, este cuerpo cuando está con Dios, no quiere hacer lo que uno quiere hacer. Y duele en el alma cuando de verdad hay que hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Hace muchos años Dios me dijo, busca un futbolista, búscalo. Y me empezó a decir, apellido. Y yo ¿qué hago con ese apellido? 2012. Luego me dijo, ¿de dónde era ese futbolista? Orando. Me dijo, es de... Ya puedo decir el nombre porque ya hablé con él. Figueroa. Luego en el 2014 me dijo, futbolista argentino. Y yo ¿qué hago con ese futbolista argentino? Luego me mostró un insight. No está en su país, está en otro país y está jugando en otro país, y me mostró el sur de Asia. Ya está en el sur de Asia. Y yo empecé a buscar.
Luego Mónica tuvo un sueño con un hombre con pinta de deporte y yo le conté a ella lo que a mí me había pasado y ella me dijo, es el mismo hombre que yo vi en el sueño. Eso fue en el 2014. Y yo, ¿qué quieres Dios con ese hombre? Y pasó el tiempo y el Señor me puso a soñar con ese hombre y luego me empezó a mostrar su familia, su esposa en un sueño, busca a ese hombre que tiene esa esposa. Luego me puso a soñar con sus hijos y volvía y soñaba con él y así 4 años. Y ya voy a contar qué es tan importante tener una relación, tener una relación con Dios e ir conservando lo que tú vas conversando con Dios. Porque Dios, nosotros tenemos memoria, Dios siempre va a estar recordando cada momento. Así sea que lo hablemos con Él hace 5, 6 años o 7 años. Y con Él me pasaron muchas cosas. Tuve un sueño que Él venía a Medellín, que Él frotaba la tierra, de ahí salían letras, una nueva palabra. Y tuve muchos insights y sueños con Él. Y yo lo busqué por 3 años y no lo pude encontrar. Y no lo pude encontrar. Y yo le dije al Señor, y yo, Dios, ¿sabes qué? Yo renuncio a eso, yo no quiero más. Le dije en el 2015, octubre de 2015, yo no quiero más buscar a ese hombre. No quiero, Señor. Y es un futbolista argentino, los futbolistas creen que una mujer lo está buscando ¿para qué? Pues, qué risa. Entonces recuerdo que Dios me puso, hoy vas a ver en el grupo una persona de pantalón azul y camisa verde. Esa persona te va a ayudar a buscar ese hombre. Y ese mismo día lo vi. Y ustedes no se imaginan para mí lo que en ese momento era, que de verdad Dios habla. O sea, de verdad Dios habla. ¿Qué es eso tan teso? Y yo le dije a esa persona, ¿tú sabes de fútbol? Ah, sí. Y yo, ¿tú sabes de fútbol argentino, de Argentina? Yo no sé nada. Y él me dijo, no. Y yo, ay, entonces no entiendo. Igual aquí este es porque es una combinación muy rara. ¿Quién se pone esa combinación? ¿Nadie? A ver, aquí lo veo. ¿Nadie? No, pero no era ese color así. Ese color está muy lindo. Era muy brillante. Entonces yo le dije, ¿tú me puedes ayudar a buscar a un futbolista? ¿Qué futbolista? Y yo, de un argentino. ¿Quién? Y yo, se llama Luciano Figueroa. No lo conozco, pero te puedo ayudar a que alguien del Nacional te lo lleve a buscar. Y yo, sí, ay, bueno, sí, fue el entrenador del Nacional hace tantos años. Yo, ¿dónde está? Está en la Bolivariana. Eso fue como en el 2016 que yo hice, no, eso fue antes, eso fue como el 2015 que yo hice esa tarea. Luego fuimos y buscamos, Mónica y yo, al de la Bolivariana. Yo le hablé, me le acerqué y él me dijo, ¿sabe qué? Felicitaciones por lo que usted está haciendo, porque así son las tareas de Dios. Y yo, ay, Dios, gracias porque cree. No me cree loca. Y el hombre es demasiado creyente y me dijo, ¿sabes qué? No sé cómo llegar a él, pero ¿por qué no buscas a Franco Armani? Y yo, Franco Armani, ¿usted se imagina yo cómo se puede buscar a Franco Armani? Y yo, ¿cuál? Y Mónica mismo me dijo, vamos a buscar a Franco Armani, que él nos ayuda. Isabel, llevas muchos años y Dios te está diciendo que busques ese hombre. Y una vez, entonces Moni y yo fuimos a Guarne, donde ellos entrenaban en ese tiempo, y nosotros le dijimos al portero, yo, señor, ¿usted nos puede decir cómo hacemos para hablar con Franco Armani? No las dejan entrar. Y Mónica y yo, no, el Señor nos puso que lo buscáramos y estamos en el camino. Entonces, esa historia es tan larga y me da tanta risa. Pero todo para contar algo que me pasó el fin de semana, que lloré demasiado y fue por culpa de eso, de lo que el cuerpo no quiere y después uno sí quiere. Y Dios sí quiere. Entonces, Franco Armani, entonces ahí mismo el portero. Pero ellos son muy luciditos, ellos son pues esos que... ¿cómo es que digo? Carrangas resucitadas, que vienen aquí, se creen demasiado y salen en esos carros y pues eso ni se ven. Entonces yo no sé si la van a saludar y si
si le van a parar. Y nosotros, sí, eso sí nos para. Bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando Mónica y yo, es que maquillémonos. Y nos pongámonos lindas. Yo, eso fue muy charro. Eso fue muy charro. Nosotros nos tenemos que poner lindas, así como tranquilas, dignas, que no estamos alborotadas por los futbolistas, sino que necesitamos hacer algo muy importante. Cuando ahí mismo el portero, ahí viene el carro de Franco Armani, ese es. Y yo, ay, a mí se me aceleró el corazón. Y yo, Mónica, listo, yo me puse las gafas negras. Entonces yo, el Franco Armani, ¿me puedes ayudar con algo, por favor? Bajo el vidrio. Y todo alto. Bueno. Y todo alto. Es demasiado alto. Entonces, contame, ¿en qué te puedo ayudar? Así como ellos hablan. Y yo es que estoy buscando este jugador, Luciano Gabriel Figueroa Real. Yo ya me lo había investigado todo, yo ya había comprado, yo dije, ese es el que tengo que buscar. Yo se llama Luciano Gabriel Figueroa Herrera, ahora está jugando en Malasia, y lo conozco. Entonces él me dijo, te doy el teléfono de mi casa y te doy mi celular, llámame a los dos porque no sé dónde te conteste. Y yo, me está dando el teléfono de la casa. Y yo, Moni, nos dio el teléfono de la casa. Bueno, un año detrás de Franco Armani. Pero todas las llamadas me las contestaba, todas, las de la casa también, hablaba con la esposa. Entonces Franco Armani me dijo, contame la historia pues, ¿qué te pasó con Luciano? Y yo, ahí para contar esto. Y la carne empieza, ¿usted va a contar eso? Va a quedar va a ser el ridículo. ¿Qué es esa bobada la que usted va a contar? Y empieza la pelea, la carne, el espíritu, la carne, el espíritu. Y yo lo tengo que contar. Y cuando yo le conté me dijo, te creo, creo demasiado en Dios, te creo lo que te está pasando y te voy a ayudar. Y yo, ay, qué impresión Dios. Dios me ha mandado donde personas que todos me han dicho te creo, y ese susto que yo tenía. Y Mónica siempre me da el ánimo, y hágale, es de Dios. Cuando ya por fin hablé con Franco Armani y él me dio el teléfono del papá, de un empresario de él. Luego busqué al empresario de él y ese empresario me dio el teléfono del papá de Figueroa. Y yo llamé al papá de Figueroa y le conté la historia. Y le menciono yo a Jesús y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres con mi familia? Mi familia es católica. ¿Qué crees que estás llamando aquí a hablar así? Y me tiró. Y yo, y yo, no importa Dios. Ahí es donde la carne sufre. Ay, no, ¿yo qué estoy haciendo? Y yo voy y oro y el Espíritu es, hágalo. Porque el Señor la bravió. Hágalo. Y yo lo tengo que hacer. Y mi carne es, no lo haga. Y el Espíritu es, hágalo. Y el Señor me escribió por WhatsApp y me dijo, discúlpeme, porque yo la traté mal. Yo le voy a contar a mi hijo, si mi hijo quiere hablar con usted, pues él lo hará, si no, entonces lo siento porque él no va a querer. Y miren pues lo que pasó, miren que el papá me bravió y ya esta semana me doy el lujo de decir, gracias Dios. Entonces pasó algo muy charro. Y este cuerpo no quería seguir con esa historia. Y yo lo busqué por Facebook, hay demasiados Lucianos Figueroa, hay como 5 o 6, yo no sé, hay un montón. Y unos decían, que yo decía, el Espíritu me decía, ese no es. Entonces yo les escribía y por allá un falso Luciano me decía, entonces me recibes en el aeropuerto. Y vas por mí. Y yo, ay no Dios, qué difícil. Y el Señor me decía, tú sabes que ese no es, Cuando por fin lo encontré, supuestamente yo pensé que lo encontré, así se quedó la historia del papá de Figueroa, hago un paréntesis, se quedó así, yo le mandé una oración, yo le dije que por favor se la enviara a él, yo no sé si él se la envió,
él ya me ignoró todo lo que yo le escribía. Ahí yo le dije a Dios que ya yo había llegado hasta lo último, yo llegar hasta el papá, eso es demasiado. Ay, no, Dios, no, mi hijo, ya no más, yo renuncié a eso. Y cómo es que ya yo de haber buscado, lo busqué tanto en Facebook, eso fue en el año 2015, y ha pasado 2016, 2017, 2018, y a mí esa historia se me había olvidado. Eso está en mi cuaderno amarillo, que es el cuaderno número 2, archivado, de todas las conversaditas con Dios. Cuando esta semana suena ¡ping! El celular, y yo, ay, ese sonido. Y era Luciano, el verdadero Luciano. Y yo le había escrito algo, y yo lo saludé, y yo dije, él me saludó, ¿cómo estás? Y yo, ay, me está hablando Luciano, pero es que apuesto que es el falso, debe ser el falso, no debe ser Luciano el verdadero. Cuando yo le escribí, yo lo saludé, yo le deseaba que todo estuviera muy bien, y Dios ahí mismo me puso, ¿qué? ¿Cómo que todo está muy bien? Hágale pues, cuéntale pues todo. Y yo ahí mismo empiezo a llorar, y yo, Mónica, qué pereza ese tema, qué desespero otra vez, ese man me va a insultar. Yo no quiero eso, y la carne, no lo haga, y el espíritu, hágalo, y empiezo yo a llorar. ¿Y ustedes no han sentido el llanto cuando la carne quiere, cuando la carne no quiere y el espíritu sí quiere? ¿Ustedes no han sentido eso? Eso es muy teso, eso es muy duro, eso de verdad es muy duro, y yo no quería más ese tema. Cuando ya yo después, yo le conté, yo le dije, ¿leíste lo que te mandé en el 2016? Le digo, es que yo no chateo, yo no hablo, o sea, mírame en el momento de aceptar esta amistad, 2 años y medio después, y yo nunca le quise decir si usted era el verdadero Luciano, porque en mi corazón había algo que sí, pero también habían fotos que yo decía, es de la familia, o sea, está con sus hijos, todo lo que el Señor me mostró en los sueños. Y yo, es que él tiene que ser porque es que el Señor me mostró todo esto. Entonces, yo le conté, y él era impresionado y me dijo, no, yo necesito que me contes todo. Y me dio el número del celular y me dijo, porfa, no se lo vayas a dar a nadie. Y yo, pero yo cómo sé que usted es el verdadero Luciano, pero yo no le quería decir. Cuando yo empecé a contarle la historia, y yo le dije, no, pero yo primero necesito saber que usted sea el verdadero Luciano. Yo, hagamos una cosa, esta es la foto de su papá en el WhatsApp. Sí, es la foto. Y me dijo, ¿y el celular termina en 1090? Y yo, sí, termina en 1090, es que, ay, es mi papá. Y yo, ay, es el verdadero Luciano. Ya, yo dije, y yo estoy hablando con el hombre que Dios me mostró hace 6 años que buscara. Yo no lo puedo creer. Y empieza esa pereza, yo no quiero hablar más, yo estoy cansada de ese tema, Dios, ¿qué quiere? ¿Qué cansancio? Y el espíritu, hágale, me puse a llorar. El domingo pasé como con esa pereza, ese cansancio. Y yo le conté toda la historia, y cuando yo le mencioné al papá, me dijo, es que le voy a preguntar ya a mi papá porque no me había contado esta historia. Y yo, Dios, gracias. Uno no necesita defenderse porque Dios nos defiende, siempre nos ha enseñado eso. Y me dijo, sí, hablé con mi papá y no entiendo por qué no me la contó, pero estoy muy feliz de lo que me estás contando. Y yo le conté toda la historia, y de verdad, para él es muy impresionante, pero el hombre quiere, y quiere hablar más, y quiere hablar, y quiere aprender de Dios, y decía, de verdad, ¿por qué Dios me muestra? Porque así, o sea, Dios, ¿qué quiere? O sea, de verdad me siento especial y a la vez no me siento especial para Dios. Porque así, ¿cómo no me habías encontrado hace 3 años? ¿Por qué se demoró tanto? Él está en una crisis existencial, todo por mi culpa, pero lo siento. Y entonces es muy lindo, porque yo que veo de toda esa historia, que ya pude hablar con él, que le conté todo, que de verdad como Dios toca su puerta. Y hago un paréntesis, y el Señor me puso, le vas a decir lo siguiente. Unas veces Dios nos toca la puerta, a unos porque se enferman, otros porque hay crisis económica, otros porque quisieron escuchar de Dios de verdad,
otros porque fue de esta manera tan extraña. Y tú le vas a decir que yo le estoy tocando la puerta. Y que Él abre la puerta si sabe quién está tocando su puerta. Y que Él va a dejar entrar a esa persona si Él conoce quién es esa persona que le está tocando la puerta. Así es como yo trabajo. Y yo necesito que me deje entrar a Él, a su cuerpo. Y le vas a decir que la pasión del fútbol es hermosa, pero que mi pasión es aún más grande que el fútbol. O sea que Él va a decir, entonces, ¿quién es Dios? Si yo sé que es el fútbol, y todos sabemos que es la pasión del fútbol, entonces Dios en mi cuerpo es una pasión más grande que el fútbol. O sea que, ¿quién me está buscando a mí? O sea, imagínense la pasión más grande que el fútbol. Esto es algo que no tiene palabras para explicar lo que significa tener a Dios en el corazón. Y cuando yo le dije esas palabras, fueron las palabras perfectas para llegar a Él, para que Él entendiera que Dios lo está buscando, porque Él sabe que es la pasión del fútbol. Entonces yo de ese encuentro con ese hombre, yo hablo y veo varias cosas. Primero, que esta carne no es mía, que esa carne no es suya, que esa carne es de Dios y que a la carne no se le puede hacer caso. Porque Dios verá cómo nos llama. Y Dios nos puede usar a nosotros para llamar a otros e invitarlos a su reino. Y les voy a decir la palabra más fea, yo sé que Dios no dice así, de malas, por lo que tengan que pasar, de malas. Pero es Dios, así es, de malas. Es Dios. Y no sé si soy muy grosera a expresar esa palabra, pero mi mente ha interpretado eso. Cuando yo este fin de semana dije, le tengo que seguir contando la historia. ¡Qué pereza hizo! De malas. Usted no es la dueña de su cuerpo, es Dios. Y usted le tiene que hablar a Él. Porque ¿quién sabe Dios qué quiere? Que sus hijos conozcan a Dios, y si no lo conocen, ¿dónde van a terminar esos niños? Que Él conozca a Dios más de lo que hoy algo lo conoce, porque Él me dijo, creo en Él, pero no soy un hombre de oración, ni hablo con Dios, no hago nada con Él. Pero quiere. No solo tenemos que llegar a Dios donde una persona que cree, también podemos llegar a Dios donde una persona que no cree. Entonces esta carne siempre te va a decir todo lo contrario a lo que Dios quiere. Siempre te va a decir, no ores por tal persona, no hagas cosas de Dios, que lo denominamos loco. Todo el tiempo Luciano decía la palabra, esto es muy loco, qué loco, qué loco, qué loco, pero creo, pero quiero, háblame de Dios. Cuando este fin de semana le dije, como quien dice chao, y me dijo, podemos seguir hablando, puedo seguir preguntándole a usted. Y yo, ay, pero ¿por qué yo no se puede? ¿Por qué no con un hombre? Con un hombre no quiero hablar con él. No, Dios me puso a mí, listo, Dios me puso a mí, porque es Dios, Él verá cómo lo hace. Entonces esta carne siempre nos va a decir todo lo contrario, pero nosotros tenemos que hacer las tareas de Dios. Entonces, ¿qué pasa con este cuerpo? ¿Quién me dice la hora? Entonces, ¿qué pasa con este cuerpo? Que este cuerpo hay que obligarlo. Ese es el cuerpo del nuevo hombre. Al cuerpo se obliga, porque el cuerpo nunca quiere. Hay que obligarlo a orar, hay que obligarlo a leer la Biblia. Haga cuenta que usted lo está jalando de una pitica y lo está llevando, como si usted llevara un hijito. Hay que obligarlo a que sirva, hay que obligarlo a que le hable al otro de Dios. Miren que yo cada vez que daba un paso me decían, sí creo. Decirle a Franco Armani, no verlo ahí todo apasionado, nada, es el hombre más creyente y tiene la esposa más creyente y son los más amantes de Dios. Y yo pensé que me iba a encontrar con, esa es boba mi hija lo que está diciendo. Lo mismo el papá casi que me insulta, pero el hijo me defendió. O sea, el hijo le dijo como que, hey, papi, no me habías contado eso tan lindo. ¿Por qué me hiciste esa pared? Así nos traten mal, ¿qué le hace? De vez en cuando una tratadita mal no duele, pero todo por la salvación del otro, todo porque el otro tenga alegría y gozo en el corazón, todo por el futuro del otro, todo por el gozo del otro.
hay que hablar de Dios, hay que pelear con esta carne. Esta carne no nos deja trabajar. El Señor me enseñó 2 cosas hace 8 días orando. La falta de fe y el miedo son las 2 cosas que frenan al hombre para que crezca en mí, porque si crece en mí, todo le va a venir por añadidura. Claro, y el miedo, ¿de dónde nace? De la carne, que la carne no quiere, que el mundo me dice que no lo haga. Entonces, para terminar, que faltan 20 para las 9, yo creo que como de un ejemplo claro de este tema del cuerpo, que me quedó faltando algo, pero yo le dije a Dios, usted es el que va a dominar esta charla, no soy yo. Pero hay algo que el Señor me enseña con respecto al manejo de las prioridades, ¿cierto? Entonces Él dice, voy a resumirlo ya para terminar. Él dice, hay mandatos del Señor, ¿cierto? Hay mandatos del Señor. En Éxodo están los 10 mandamientos. Jesús nos da muchos mandatos. Él dice, perdone, el amor reúne todo, si te piden la camisa, la capa, ama al prójimo como a ti mismo, trata a los demás como quieran que te traten, adora a Dios, ten fe en Dios. Jesús tiene muchos mandatos. No murmuren entre ustedes, no juzguen, oren en secreto, ayunen en secreto, oren, perdonen, sanen los enfermos, sean la luz en la oscuridad, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo a Dios que yo quiero vivir con eso, así a mí no me guste, no quiero orar porque quiero ver película, quiero ver Netflix con caliche en mi pieza, en la cama de Mariana, y comer y pedir algo, qué rico, ay. ¿Cierto? Quiero hacer algo así, ¿cierto? La carne siempre me va a pedir todo lo contrario. O no quiero perdonar a mi tía, quiero seguir mirándola feo porque me cae mal y me humilló. O sea, muchas cosas que uno dice, no quiero. Pero Dios haga esto, ame a Dios sobre todas las cosas, santifique las fiestas, honre a los papás. Tantas cosas que Jesús nos pide, pero nuestra carne no quiere. Pero cuando yo digo y me rindo y yo digo, ¿sabes qué, Dios? Vos sos el dueño de mi cuerpo y lo voy a hacer. Cuando tu cuerpo mengua, cuando dejas de ser vos y es Dios en ti, viene la obediencia. Si tú le estás obedeciendo a Dios, lo hemos escuchado en varias prédicas, por misericordia de Dios viene ese gozo de la vida, viene ese gozo de saber que estoy agradando al Señor. Si yo estoy agradando al Señor, ¿cierto? Estoy disfrutando la vida, la tierra que Dios nos dio, como dice en Salmo 8. Nos entregó y nos puso algo en la tierra. Pero la estoy disfrutando de una manera sabia. No la estoy disfrutando bien, no la estoy disfrutando mal. No quiero ser perfecta y tampoco busco ser un sí o un no. Estoy actuando de una manera sabia, como dice Jesús de Nazaret. Entonces, cuando yo actúo así, ¿cierto? Empieza a venir sobre mí una sabiduría. ¿Pero por qué? Porque vos le estás abriendo tu cuerpo a Dios para que venga sobre ti lo que Él quiere poner en ti. Pero todo porque empieza por agradar a Dios. Ese es el inicio de todo. Cuando yo agrado a Dios de todas las maneras, así como con esa historia que les conté, y así como dice en la Biblia que agrademos a Dios y a Jesús, como Jesús nos pide, cuando yo quiero agradar al Señor, viene un gozo. Cuando viene un gozo de vida, estoy obedeciendo. Cuando obedezco, viene un gozo. Cuando viene un gozo del Señor, estoy disfrutando la vida. Cuando disfruto la vida y la veo tan valiosa para mí, y veo que soy tan importante para el mundo, y que soy tan valiosa para Dios, como empecé diciendo la charla, si entendiéramos quiénes somos para Dios, el manejo del tiempo y las prioridades se te vuelve algo tan primordial, porque necesitas que tu vida sea tan efectiva para Dios, que empezás a decir, para atrás no hay frustración,
pero para adelante hay un ánimo por la vida. Todo empieza porque dominas el bendito cuerpo. Entonces, ¿qué me ha enseñado Dios y qué les entrego? Vas a aprovechar el tiempo, vas a ser productivo, todo porque tenés un gozo, todo porque le das sentido a la vida. Miren la cadena que hicimos. Vas a pensar en un orden, vas a ser constante en lo que crees. Y sobre todo viene una presencia de Dios tan grande sobre usted que usted no quiere volver a irse de ahí. Usted quiere seguir sirviéndole a Dios en esas cosas locas, donde usted peleó con esa carne. Y sobre todo usted va a vivir en el amor. Y no es su inteligencia. Como yo le decía a Dios esta semana, ay no Dios, qué cuentos, qué inteligencia y qué no sé qué. Más bien deme fuerzas para aprender a recibir las cosas locas que usted manda. Vas a ser paciente para ser constante. Mira que es puro dominio del cuerpo. Vas a tener gozo y no vas a tener ansiedad. Vas a tener amor para sacar de ti el nuevo hombre que dice que sí es posible. Y el amor que te da, el amor te da humildad, escuchar con humildad, aprender del otro como en humildad, ser paciente para aprender, procesar y esperar sabiamente lo que Dios quiere con usted. Vas a ser hacedor, vas a ser proactivo, vas a andar con calma por la vida, entonces no te vas a estresar, vas a dejar el orgullo. Y si tengo amor, tengo a Dios. Y Dios es la sabiduría que me permite vivir así. Ni mal, ni bien, ni de una manera perfecta, sino de una manera sabia. Entonces, después de ser ese nuevo hombre, como dice Jesús, no hay nada más rico que vivir la vida con tu iglesia, como dice la palabra de Dios en Corintios 14, con profecías, con sueños, con insight, con tu iglesia, con oración, porque eso es lo que Dios nos entrega después de decirle al Espíritu Santo, venga que usted habita en mí, pero ojo, es con mucha oración y con mucho cuidado. Entonces el cuerpo, si nosotros le damos dominio a este cuerpo, vamos a poder tener un montón de cosas, pero sobre todo, lo más lindo de todo para terminar, es que vas a tener un gozo por la vida, que hasta te va a dar desespero tener una persona triste al lado. Le vas a decir, ay ya, ¿por qué no aprovechas la vida? O sea, de verdad, yo a veces digo como que, Dios, ¿yo por qué siempre estoy feliz? ¿Yo por qué siempre estoy feliz? Dios, ¿pero por qué? Y es por eso, por esto, porque no le hago caso a esto. Por eso siempre me siento feliz. Y el que está triste, bueno, Dios me da amor, levanta al triste, si Dios, claro, yo hago la tarea. Pero no es como que, ay, qué pena, porque el otro se pone triste. ¡Qué impresión Dios! Como nos da de felicidad, como nos da de gozo, como nos pone a disfrutar la vida de rico. Bueno, esa era la charla del el cuerpo del nuevo hombre. Bueno, yo quiero hacer una oración. Dios, yo te doy gracias por hoy, gracias porque tú nos hablas, porque tú nos enseñas, porque tú nos guías, porque tú nos pones a vivir una vida contigo, así libre, tranquila, sin cargas, donde aprendemos a recibir, donde aprendemos a dar, donde finalmente Dios, este cuerpo lo hacemos a un lado. Y solo por eso vivimos ese gozo y esa plenitud. Pero Dios, cuídanos, Padre, porque no le queremos dar gusto a la carne. Si a la carne se le da gusto, sufrimos tanto, Dios. Definitivamente queremos sentirnos libres, Dios, ayúdanos, porque esa obediencia nos lleva a la libertad. Y qué rico esa libertad que ganamos porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Padre, yo te doy gracias por todas las personas que asistieron a este espacio. Y yo te pido, Señor, el regalo más grande, y es que ellos tengan la certeza que tienen a Dios dentro de sus cuerpos. Esa certeza, hoy la pido en el nombre de Jesús. Y gracias, Dios,
Y recuérdales ese momento donde ellos fueron bautizados, confirmados y sumergidos en el agua. Bendito seas tú, Señor, porque así tú lo haces. Y siempre recuérdanos que tenemos una carne a la cual no le debemos hacer caso. Yo te doy gracias por eso, Señor, por la memoria que nos das. Yo te digo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, listo. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, vamos a orar. Espero que les haya quedado algo en el corazón. Stop. Bueno, ¿cómo estás?